Era una tarde calurosa del 13 de septiembre de 1848 en Cavendish, un pequeño pueblo de Vermont. Un grupo de obreros trabajaba bajo el sol, levantando rieles para expandir el ferrocarril que atravesaría las montañas. Entre ellos estaba un joven de apenas 25 años, fuerte, responsable y querido por todos. Phineas Gage. Era el capataz de la cuadrilla, un hombre con fama de seriedad, inteligencia práctica y un liderazgo natural que le había ganado el respeto de sus superiores y el cariño de sus compañeros. Pero ese día, algo sucedería que marcaría no solo su vida, sino también el futuro de la medicina. Phineas sostenía en sus manos su inseparable barra de hierro, de más de 1 metro de largo y 6 kilos de peso, herramienta diseñada para compactar pólvora en los agujeros perforados en la roca. Era un movimiento rutinario, uno que había repetido cientos de veces. Sin embargo, en esta ocasión, un descuido imperceptible, un cálculo mínimo fuera de lugar, bastó para que la pólvora explotara prematuramente. El estruendo fue ensordecedor. La tierra tembló bajo los pies de los obreros, y en un instante, una nube de polvo y humo cubrió el aire. La barra salió disparada como un proyectil. Atravesó el rostro de Phineas bajo el pómulo izquierdo, destrozó hueso y tejido, cruzó el lóbulo frontal de su cerebro y salió por la parte superior de su cráneo con tal fuerza que aterrizó varios metros más allá, clavándose en la tierra aún caliente por la explosión. Los testigos quedaron paralizados. La escena parecía imposible. Gage no cayó muerto. De pie con la cara ensangrentada, aún respiraba. Ese instante, brutal y desconcertante, se transformaría en uno de los casos médicos más famosos de la historia, porque aquel hombre, que había recibido un golpe capaz de matar a cualquiera al instante, siguió con vida. Pero ya no sería el mismo. Antes de convertirse en una figura inmortal de la historia de la medicina, Phineas Gage era simplemente un joven trabajador norteamericano con un futuro prometedor. Nació en 1823 en New Hampshire y creció en una familia humilde de agricultores. Desde pequeño, se destacó por su fuerza física y su habilidad con las manos. No era un hombre de libros ni de estudios, pero sí alguien práctico, rápido para aprender los oficios de la tierra y las herramientas. Cuando alcanzó la juventud, decidió buscar un futuro más allá del campo. Los ferrocarriles estaban expandiéndose por todo Estados Unidos, abriendo rutas comerciales y uniendo pueblos, y allí encontró su lugar. A los 25 años, Gage ya se había ganado una reputación envidiable. Era capataz de cuadrilla en la construcción del ferrocarril Rutland and Burlington, en Vermont. Los que lo conocieron lo describían como un hombre trabajador, responsable y confiable. Tenía una complexión fuerte, un carácter afable y una disciplina que imponía respeto. Era el tipo de líder al que los obreros seguían sin cuestionar, porque sabían que no pedía nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Uno de sus instrumentos de trabajo más preciados era una barra de hierro de 1,10 metros de largo y 3 centímetros de grosor, cuidadosamente pulida por él mismo. Era su herramienta personal para compactar la pólvora en los agujeros de roca. Algunos obreros decían en broma que esa barra era como una extensión de su cuerpo. Nadie podía imaginar que, algún día, se transformaría en la protagonista de una tragedia que cambiaría el rumbo de la ciencia. Hasta ese septiembre de 1848, Phineas parecía destinado a una vida común, aunque próspera. Tenía la fuerza de un obrero, la autoridad de un líder natural y los sueños de un hombre que apenas comenzaba a escribir su historia. Nadie podía prever que en cuestión de segundos, todo eso se transformaría en una leyenda de carne, hueso y hierro. El 13 de septiembre de 1848 comenzó como cualquier otro día en el campamento ferroviario de Cavendish, Vermont. El sol caía sobre los obreros que trabajaban duro para despejar las rocas del camino del ferrocarril. El ambiente olía a sudor, tierra y pólvora. Entre todos ellos, Phineas Gage, el capataz, supervisaba y ejecutaba la labor más peligrosa: preparar las cargas explosivas para fragmentar la roca.
El procedimiento era rutinario. Primero se perforaba un agujero en la piedra, luego se introducía pólvora negra, después arena o arcilla para sellarla, y finalmente se compactaba con una barra de hierro para que la explosión fuera controlada. Era un trabajo delicado, donde un error mínimo podía ser fatal. Phineas había repetido ese proceso cientos de veces, pero aquella tarde algo salió mal. Quizá fue un descuido, quizá la prisa, quizá un grano de arena olvidado en el lugar equivocado. Lo cierto es que la pólvora explotó antes de tiempo. El estruendo retumbó por todo el valle. Una llamarada salió del agujero, y en una fracción de segundo, la barra de hierro que Gage sostenía se convirtió en un proyectil letal. Con una fuerza descomunal, la barra de más de 6 kilos atravesó su mejilla izquierda, desgarrando carne y hueso. Perforó la base del cráneo y destrozó parte de su lóbulo frontal. El hierro emergió por la parte superior de su cabeza, volando varios metros antes de clavarse en la tierra. Los obreros gritaron horrorizados. Algunos pensaron que Phineas había muerto al instante, pero lo impensable ocurrió. Siguió de pie, aturdido, ensangrentado, con la mirada perdida. Gage cayó de rodillas, pero volvió a incorporarse. La sangre brotaba a borbotones, y el aire se llenó de un hedor metálico y penetrante. Increíblemente, pudo hablar y moverse. Con voz débil pero firme, pidió a sus compañeros que lo llevaran al médico. Los hombres, paralizados entre el miedo y la incredulidad, apenas podían creer lo que veían. Un hombre con el cráneo atravesado por una barra de hierro, caminando por sus propios medios. Uno de los obreros exclamó: «Es imposible, no puede estar vivo». Pero Phineas lo estaba. Aquel accidente, brutal y grotesco, no lo mató. Lo convirtió en un fenómeno viviente, en un misterio de la medicina, en un testimonio de la resistencia del cuerpo humano. Tras la explosión, los compañeros de Gage lo llevaron de urgencia al hotel local de Cavendish, que servía también como improvisado consultorio médico. Allí lo esperaba el doctor Edward H. Williams, quien quedó estupefacto al ver al paciente entrar por su propio pie. Phineas estaba pálido, cubierto de sangre, pero aún consciente y lúcido. De hecho, lo primero que hizo al ver al médico fue saludarlo y con una calma desconcertante decir: «Doctor, aquí tienen trabajo para usted». El doctor Williams examinó la herida con horror. El ojo izquierdo de Gage estaba destruido, su frente mostraba un agujero abierto y la sangre manaba en un flujo constante. Aún así, Gage podía hablar, responder preguntas y mover brazos y piernas sin dificultad. Era como si la lógica médica se hubiera quebrado frente a sus ojos. Al poco tiempo llegó el doctor John Martin Harlow, quien se haría célebre por documentar el caso. Harlow limpió la herida, retiró fragmentos de hueso y coágulos y cosió el cuero cabelludo alrededor del enorme boquete en su cabeza. No había antibióticos, no había tecnología avanzada, solo manos firmes y suerte. Los días siguientes fueron una lucha titánica. Gage sufrió fiebre, infecciones y delirios. Por momentos parecía al borde de la muerte, pero una y otra vez, contra todo pronóstico, sobrevivía. Su organismo resistió lo que parecía insoportable. Tras apenas 10 semanas, Phineas estaba lo suficientemente recuperado para levantarse de la cama y caminar. La comunidad médica no podía creerlo. Un hombre había sobrevivido a que una barra de hierro atravesara su cerebro, y podía contarlo. La noticia corrió como pólvora. Periódicos locales y extranjeros se hicieron eco del caso. Gage se convirtió en una curiosidad viviente, en un ejemplo del poder de la resiliencia humana y de los misterios aún ocultos del cerebro. Pero lo que parecía un milagro, pronto se transformaría en un enigma aún mayor. Porque si bien el cuerpo de Phineas había sobrevivido, algo profundo dentro de él había cambiado para siempre. La comunidad de Cavendish recibió con asombro el regreso de Phineas Gage. El joven capataz que había desafiado a la muerte caminaba nuevamente por las calles. Pero quienes lo conocían bien pronto comenzaron a notar algo inquietante. Antes del accidente, Gage había sido descrito como un hombre trabajador, responsable, serio y de modales agradables.
Sus empleadores lo consideraban un líder ejemplar, puntual, cuidadoso y de una gran capacidad para organizar a los obreros. Después del accidente, esa imagen se desmoronó. El Dr. Harlow fue el primero en documentar lo que todos empezaban a percibir. Su personalidad había cambiado de raíz. Phineas se volvió irritable, grosero y caprichoso. Decía obscenidades en público, algo impensable en él antes. Perdió el sentido de la responsabilidad. Se olvidaba de compromisos, abandonaba trabajos y se mostraba incapaz de planificar el futuro. Lo que antes era disciplina, ahora era impulsividad. Harlow escribió en sus notas una frase que se haría célebre. Gage ya no es Gage. Los amigos de toda la vida lo evitaban. Sus empleadores, que antes lo valoraban, dejaron de confiar en él. Su carácter cambió al punto de convertirlo en un extraño dentro de su propia piel. Hoy se sabe que la barra de hierro destruyó buena parte de su lóbulo frontal, una región del cerebro crucial para regular la personalidad, las emociones y el autocontrol. En aquel tiempo, sin embargo, la ciencia apenas comenzaba a sospechar que la mente y la conducta podían estar ligadas a estructuras específicas del cerebro. Phineas se convirtió, sin proponérselo, en el primer caso documentado de cómo una lesión cerebral puede transformar la personalidad de un ser humano. Su cuerpo había sobrevivido, sí, pero el hombre que todos habían conocido había desaparecido. El accidente de Phineas Gage no solo sorprendió a sus vecinos y familiares. En cuestión de semanas, su historia se había convertido en un fenómeno médico internacional. El Dr. John Martin Harlow, que lo había tratado desde el primer día, comprendió que estaba frente a algo más que un caso de supervivencia extraordinaria. Decidió documentar cada detalle, desde la trayectoria de la barra de hierro hasta las alteraciones en el carácter de su paciente. Su informe fue publicado en revistas médicas y leído con asombro en Europa y América. Por primera vez, había una evidencia clara de que el cerebro no era un órgano uniforme, sino que diferentes regiones controlaban diferentes funciones, incluida la personalidad. Hasta entonces, muchos médicos y filósofos creían que la mente era algo etéreo, separado del cuerpo físico. El caso de Gage demostró lo contrario. Una lesión tangible en el cerebro podía alterar la conducta, los pensamientos y la esencia misma de una persona. En los años siguientes, el nombre de Phineas Gage fue citado en congresos médicos, debates filosóficos y universidades. Se convirtió en un argumento clave para las nacientes teorías de la neurología. Sin embargo, no todos lo entendieron de inmediato. Algunos lo usaban como ejemplo de milagro divino, otros como simple curiosidad morbosa, pero poco a poco, el impacto creció. Lo que comenzó como un accidente en un pequeño pueblo de Vermont terminó sentando las bases para una nueva forma de entender la relación entre cerebro y comportamiento. Phineas, un obrero común, sin estudios, había quedado inscrito en la historia de la medicina para siempre, aunque él, en vida, nunca buscó esa fama. Tras el accidente y la pérdida de su antiguo carácter, Phineas Gage intentó reconstruir su vida, pero ya nada sería como antes. Al no poder conservar su trabajo como capataz ferroviario, buscó otros oficios. Durante un tiempo trabajó en ferias y espectáculos ambulantes, mostrando la barra de hierro que casi lo había matado como si fuera una reliquia macabra. Muchos lo veían como un fenómeno viviente, mitad hombre, mitad leyenda. Más tarde, Gage viajó a Sudamérica, donde trabajó como conductor de diligencias en Chile. Se decía que esa labor, que requería largas horas de concentración y responsabilidad, lo ayudó a recuperar parte de su disciplina y temple. Sin embargo, su salud se deterioraba poco a poco. Hacia 1859 regresó a Estados Unidos para vivir con su madre en California. Durante los últimos años, sufrió ataques epilépticos cada vez más frecuentes, consecuencia de las graves lesiones cerebrales que había arrastrado desde el accidente. El 21 de mayo de 1860, a los 36 años, Phineas Gage murió tras una serie de convulsiones. Habían pasado casi 12 años desde el día en que la barra de hierro le atravesó el cráneo.
Contra todo pronóstico, había vivido mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado, pero su cuerpo finalmente no pudo resistir. Fue enterrado en San Francisco, pero su historia no terminaría allí. Años más tarde, su familia entregó su cráneo y la famosa barra al Museo de Medicina de Harvard, donde aún hoy se conservan, convertidos en piezas icónicas de la historia de la neurología. El hombre había muerto, pero el mito recién comenzaba. El nombre de Phineas Gage ha atravesado casi 2 siglos de historia, como uno de los casos médicos más citados y estudiados del mundo. Su tragedia personal se convirtió en un punto de inflexión para la ciencia. Gracias a él, la medicina comenzó a comprender que el lóbulo frontal del cerebro no era solo una masa de tejido indiferenciada, sino un centro fundamental para la personalidad, las emociones y la toma de decisiones. Su caso fue el primer testimonio vivo de que las lesiones cerebrales podían transformar la esencia de un ser humano. Hoy, en manuales de neurología, psiquiatría y psicología, el caso Gage sigue apareciendo como un clásico. Los neurocientíficos lo consideran el paciente cero en el estudio de la relación entre el cerebro y la conducta. Su cráneo y la barra de hierro, conservados en la Universidad de Harvard, son visitados por estudiantes, médicos y curiosos de todo el mundo. Frente a ellos, es imposible no preguntarse cómo un hombre pudo sobrevivir a semejante golpe, y aún más, cómo ese accidente abrió la puerta a un conocimiento que cambió la manera en que entendemos la mente. Pero más allá de lo médico, su historia tiene un eco humano y filosófico. ¿Qué nos hace ser quienes somos? ¿Somos nuestra memoria, nuestras experiencias, o la delicada arquitectura de nuestro cerebro? Phineas Gage no fue un científico, ni un filósofo, ni un pensador. Fue un obrero que, sin buscarlo, se convirtió en un testimonio viviente de la fragilidad y la maravilla de la condición humana. Su cuerpo murió en 1860. Su historia, en cambio, sigue viva hasta hoy. Y su legado, como la barra de hierro que lo atravesó, quedó para siempre grabado en la médula de la ciencia y en el misterio de lo que significa ser humano.